Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a hacer esta presentación de apendicitis aguda, un reto diagnóstico, porque esta patología suele ser la patología más frecuente quirúrgica que llega a diagnosticarse en las emergencias de cirugía. Entonces es importante que podamos reconocer bien un caso de apendicitis aguda porque la demora en el diagnóstico de estos pacientes muchas veces conlleva a un retardo en su tratamiento y eso genera más mortalidad para estos pacientes, ¿no? Sobre todo que cuando estos pacientes cursan con peritonitis, van a generar bridas y adherencias en el futuro y esto va a condicionar un cuadro de obstrucción intestinal más adelante, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Uno de los objetivos del diagnóstico de la apendicitis es diagnosticarlo lo más temprano posible. Entonces, si este es uno de de los retos, debemos tener en cuenta que debemos diagnosticarlo lo más temprano posible. Entonces, vamos a empezar a detallar un caso clínico del cual luego les voy a pedir su opinión, qué piensan de este paciente, qué diagnóstico podría señalarse. Entonces, es una paciente mujer de 26 años que cursa con un síndrome doloroso abdominal de hace 24 horas de evolución, caracterizado por un dolor que inició en epigastrio y migró a hemiabdomen inferior, o sea, todo fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Y finalmente se localizó en el hipogastrio, no en fosa ilíaca derecha, sino en el hipogastrio. Además, refiere náuseas, hiporexia, disuria, polaquiuria, no flujo vaginal y su fecha de última regla es hace 25 días. Este es un caso real que vino al hospital. En el examen físico presenta Robson positivo, McBurney negativo y rebote positivo. En el hemograma se encuentra leucocitos de 10.500 sin desviación a la izquierda. Y el examen de orina es no patológico. Entonces, frente a este caso, ¿qué opinan ustedes? ¿Sería un cuadro de una apendicitis o no? ¿Qué les parece? Buenas noches, doctor Lenin. A ver, respecto al caso que nos está presentando, tiene muchos, digamos, símiles a lo que vendría a ser pues, una apendicitis, pero creo que es importante también considerar que en el hecho de que sea una mujer, ahí siempre recabe el descartar también otras patologías, ¿no? Que justamente son diferenciales de una apendicitis. Por ejemplo, dentro de lo que son favores de la apendicitis, ahí podríamos ver esa migración del dolor que empezó en epigastrio, en el caso de la paciente, y se irradia pues a mi abdomen inferior, específicamente, bueno, acá nos refiere en hipogastrio, ¿no? Hay presencia de náuseas, hay un rebote positivo con Robson positivo, que también por ahí nos estarían, digamos, dando algunos puntos para esa presunción. Algo que también nos llama la atención podría ser que bueno, el McBurney sale negativo, ¿no? A veces, muchas veces, bueno, como profesional de salud, pues un poco nos guía bastante también ese punto, ¿no? En este caso era negativo, así que por ahí también podría, digamos, conllevar un poco a que haya la duda, pero ahí, hasta ahí son las cositas que podría rescatar. Ajá. Ya. Mm, este, te escucho un poco bajo, Leo, perdón. Ya. Bueno, entonces, como les comentaba, este es un caso real, el cual vino al hospital y como dice el doctor Smith, hace bastante semejanza que fuera una apendicitis el hecho de la migración del dolor, aunque el dolor no se localizó en la fosa ilíaca derecha, sino en el hipogastrio. También el hecho de que presente la hiporexia, las náuseas. En el examen físico también tiene buena posibilidad de que fuera. El detalle es que tiene McBurney negativo, ¿no? Entonces, el hemograma también no ayuda mucho, está casi en el borde. Los leucocitos 10.500, no hay desviación a la izquierda.
Entonces, frente a este tipo de casos en los cuales hay duda diagnóstica acerca de que estos pacientes puedan o no tener apendicitis, nosotros lo que hacemos es utilizar un algoritmo diagnóstico, ¿no? Que eso nos pueda ayudar a hacer el diagnóstico. Además de ese algoritmo diagnóstico que nos va a ayudar a determinar si es una apendicitis o no, debemos de descartar otros cuadros, ¿no? Como por ejemplo la ITU, ¿no? La ITU es un cuadro frecuente que se presenta en este tipo de pacientes y que muchas veces puede imitar una apendicitis, ¿no? Entonces, este paciente no tiene disuria, no tiene poliacuria, de todas maneras le llegaron a sacar el examen de orina y salió no patológico, ¿no? Eso quiere decir que una ITU se descartaba, ¿no? Tampoco tiene flujo vaginal, ¿no? Que podría hacernos pensar en una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, también se descarta de ese lado, ¿no? Y bueno, los cuadros ginecológicos, ¿no? Como mencionaba el doctor Smith, sobre las patologías anexiales mayormente, que se localizan en el lado derecho. Esta paciente tiene su fecha de última regla hace 25 días, ¿no? Y con la cual ha sido regular. Entonces también aleja bastante el hecho de que pueda ser un cuadro de torsión ovárica o un quiste lúteo un cuerpo lúteo que esté generando un dolor que pueda imitar una apendicitis, ¿no? Entonces, esos cuadros lo alejan. Entonces, vamos a ver nosotros una pequeña revisión de la clínica y el algoritmo diagnóstico sobre cómo resolvemos este caso, ¿no? Que se presenta. Entonces vamos a ver que la clínica de los pacientes con apendicitis, una clínica típica que corresponde a una migración del dolor del epigastrio hacia la fosa ilíaca derecha, se presenta en 55% de los pacientes y el 45% tiene una clínica atípica, o sea, casi 50-50, o sea, de todas las apendicitis que me voy a encontrar, de 10 apendicitis que me voy a encontrar, 5 van a tener clínica típica y 5 van a tener clínica atípica. Eso quiere decir que de esos 5 tengo que evaluarlos bien de tal manera de poder descubrir que sí es una apendicitis o descartarlos, ¿no? Luego, la anorexia es el síntoma más precoz e inespecífico, ¿no? Y suele ser un signo muy importante, de tal manera que a veces su ausencia, la ausencia de anorexia, hace dudar de la apendicitis. Pero muchas veces hemos tenido apendicitis sin anorexia, ¿no? El dolor es el síntoma más frecuente, las náuseas y vómitos también se acompañan, aunque son muy inespecíficas. La fiebre suele asociarse a complicaciones, ¿no? Y cuando los apéndices suelen tener otras ubicaciones, que la más frecuente suele ser la retrocecal ascendente, presentan otra clínica, ¿no? Por ejemplo, si es pélvico y está cerca del colon sigmoides, puede generar diarrea. También puede generar una irritación del asa delgada y generar estreñimiento, o puede estar cerca de la vejiga en contacto y entonces generar poliacuria, disuria. Entonces, eso es una revisión de la clínica, ¿no? De estos pacientes. Luego de ello, a estos pacientes debemos evaluarlos con escalas diagnósticas. Una vez que no tenga este paciente una clínica típica, debemos utilizar escalas diagnósticas. Y entre ellas tenemos la escala de Alvarado. La escala de Alvarado es una escala que se utilizaba mucho para el diagnóstico, pero también hay otras, ¿no? Como el AIR y el RIPASA, pero suele ser esta la más útil, ¿no? Entonces tenemos que entre ellos se puede recordar esta escala más fácilmente con la mnemotecnia Mantrels, ¿no? Que M significa migración del dolor. Entonces hay una migración del dolor a fosa ilíaca derecha. En caso de este paciente, el dolor no ha migrado, se ha ido a hipogastrio. Dos, tiene una anorexia. Nuestra paciente sí, no tiene apetito, tiene náuseas o vómitos, es otra de las características perdón, parámetros que se valoran en esta escala. Luego tenemos el dolor en el cuadrante inferior derecho, que equivale a 2 puntos, el hecho de tener el dolor. Luego el signo de Bloomberg, el rebote. También tenemos la fiebre, los leucocitos más de 10.000 le dan 2 puntos y la neutrofilia más del 70%, comentaba, vas a llegar a tener una clínica típica y otros 5 atípica, ¿no?
por ejemplo, digamos, dentro de la práctica hospitalaria donde usted se elabora, eh, digamos, así a grosso modo, entonces, ¿sí se evidencia una considerable cantidad de cuadros atípicos en tema de apendicitis? Sí, no tanto así, pero yo diría que como en la práctica clínica, 3 de 10 suelen ser atípicos, ¿no? Incluso gestantes, ¿no? Hay gestantes con apendicitis, pero bueno, eso ya implica pues otra evaluación un poquito más diferente, ¿no? Correcto. Y otra consulta. A veces, digamos, para la evaluación propiamente en el examen físico, he notado, digamos, que a veces hay algunas, digamos, diferencias propiamente en la evaluación física. Quisiera consultar cómo debería ser la adecuada forma de poder examinar, en este caso, para poder, pues, ver en tema de una apendicitis, ¿no? Ya, bueno, los exámenes físicos deben estandarizarse y una buena forma de estandarizar ese examen físico es viendo las guías, por ejemplo, que se usan para exámenes internacionales, que son las guías OCE. Estas guías OCE permiten hacer una evaluación estandarizada, ¿no? Entonces, de tal manera que si uno le sacó Magurna y positivo, el otro también le saque, ¿no? O si a uno le salió Robson positivo, el otro también. Si no, uno dice, no, para mí sí es, el otro no es. Que algunas veces puede pasar, ¿no? Eso es cierto, pero que normalmente no debería pasar, ¿no? Entonces, sería un poco más largo explicarle esto, pero por ejemplo, el Robson debe hacerse con una maniobra de compresión de forma lateral hacia medial que incluya la fosa ilíaca izquierda y el flanco izquierdo con ambas manos, ¿no? Y esa compresión genera un dolor en el lado contrario por movimiento retrógrado del gas que hay en el colon, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una estandarización, ¿no? Que deben ir ambos, fosa ilíaca izquierda y flanco izquierdo, ¿no? Y así, ¿no? El Van Murday también es en el punto medio del tercio externo y tercio medial de la línea entre el espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, ¿no? Entonces, así está estandarizado, ¿no? Como te digo, cumpliendo estos criterios de estandarización, puedes confirmar de que sí es positivo un examen, ¿no? Correcto, doctor. Gracias. Doctor Leo, ¿alguna pregunta? Sí, doctor. Tengo una consulta respecto a las pacientes femeninas. Em, Aunque la escala Lombardo de una paciente em, sea más de 7 o más de 6, de todas formas se hace una interconsulta con el servicio de ginecología para descartar algún tipo de patología anexial o solo con el más de 7 se considera ya quirúrgico. Más de 7, según la escala, es considerado una apendicitis, ¿no? Entonces, si de esto, bueno, hasta donde he visto, no he encontrado alguna estandarización al respecto sobre cuándo hacer interconsulta de ginecología y cuándo no. Pero si encuentras alguno de los signos que te puedan indicar que esta es una patología ginecológica, es mejor sí hacerla, ¿no? Como por ejemplo, cuando tiene una fecha de última regla que se encuentre prolongada, ¿no? O muy retrasada, ¿no? Si, por ejemplo, se ha prolongado o retrasado su ciclo menstrual en una mujer, en una paciente regular, o si es una paciente irregular que ha tenido relaciones sexuales en los días de riesgo, ¿no? O si tiene flujo vaginal esta paciente, entonces puedes tener en cuenta esos datos, ¿no? O, por ejemplo, tiene antecedente de tener un quiste en el ovario, entonces, y es una niña de 16, 17 años, donde normalmente existe este tipo de torsiones, entonces sí, ¿no? Debes hacerla, ¿no? En esos casos, sí, los que te parezcan más atípicos, esos son algunos signos que te puedan ayudar, ¿no? Ya, ya, doctor, gracias. Listo, más bien, gracias por su atención, eso sería todo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.